Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar a grabar porque sí, como les comenté en el WhatsApp, eh, tenemos digamos, el problemita con la cuenta hoy. Algo pasó ahí con la cuenta, entonces entramos con una cuenta que tenemos aquí gratuita. Y el problema con las cuentas gratuitas es que uno puede estar conectado 40 minutos, creo que son 40 o 50, y el Zoom lo saca uno. Entonces lo que hacemos es volver a ingresar. Vuelvo yo a empezar la reunión y con el mismo link que yo les pasé por WhatsApp, con ese mismo ingresamos en cada clase. Cuando yo les digo entonces que tenemos algún problemita con la cuenta, entramos entonces con esa. Entonces voy a ir haciendo un repasito mientras se conectan. De igual forma, les recuerdo que pueden ver el, el video cuando ya terminamos, cuando ya yo lo grabo, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Voy a compartir aquí el video que yo les mencioné a ustedes, que es el que vamos a ir editando. Yo incluso les pasé a ustedes este, yo les pasé, vamos a admitir aquí a todos, yo les pasé el documento ya editado para que vayan viendo los cambios. Les pasé también el video, perdón, el archivo original para que sea el que les vaya haciendo, o el que ustedes van haciendo cambios conforme vamos avanzando en el curso. En el caso de Excel, cuando empezamos a ver Excel, vamos a crear un archivo desde cero, entonces no hay ningún problema. Ok, en este documento que tenemos acá, podemos ver rápidamente los cambios que nosotros hicimos en la clase pasada. Ya esta sería la tercera clase de Word. Entonces, vimos, por ejemplo, al puro principio, dedicamos casi una lección a estudiar un poquito el entorno. Recuerden que ahí están los videos para que los puedan estar viendo. Si quieren volver a retomar, pueden verlos, por supuesto, que la cantidad de veces que necesiten. De igual forma, las dudas podemos atenderlas también. Casi que lo que hicimos en la primera lección fue eso, dedicarnos a estudiar el entorno, cómo es que funciona la creación de los archivos, lo de la cuenta, qué le puedo yo personalizar en este caso al Word. En la clase pasada ya empezamos a editar el documento, que aquí, por ejemplo, tenemos en la primera hoja, simplemente nos fuimos a la parte donde dice insertar portada. Aquí, entramos a la parte donde dice, vamos a ver dónde fue que lo vimos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va todo? Bien, por dicha, profe, una consulta. ¿Esta es la semana 3 o la semana 4? Esta de Word es la semana 3 del curso, es la semana 5 ya, porque nosotros al puro principio vimos dos clasecitas ahí de conceptos de la computadora y que vimos eso, lo del Drive en Internet y todo lo demás. Si usted entró al curso, digamos, después de iniciado, me dice para volverle a compartir los links de las primeras clases y que las pueda visualizar. Ah, Muy, no, profe, yo estaba desde el inicio. bueno, perfecto. Entonces, esta sería la quinta clase ya. Esto va rapidísimo. Entonces, como les comentaba, ¿alguna otra consulta? No, profe, gracias. Bueno, pura vida. Ok, entonces acá, por ejemplo, insertamos una portada que cuando yo le digo a Word, en este caso, que me inserte una portada, entonces él inmediatamente, vamos a abrir esto acá, él inmediatamente me coloca en la primera hoja, corre todo el documento y en la primera hoja me coloca, aquí no me aparece el insertar portada porque ya está, por eso no me aparece el botón, pero como les digo, escogemos un diseñito de la portada e incluso la personalizamos, le cambiamos colores, ¿ok? Tiene campos inteligentes que llaman ellos, por ejemplo, aquí el año, yo puedo cambiar la fecha, aquí yo puedo cambiar incluso este nombre que está acá, lo que jala es el nombre de la persona. Aquí, si yo me voy a la cuenta,
jala exactamente el nombre de la persona de quien está en este momento la cuenta de Outlook. Si por ejemplo habemos tres en la casa y me logueo con mi cuenta, después llega mi hermano y se loguea con su cuenta y después llega mi mamá y se loguea con su cuenta, entonces ahí donde dice autor va a jalar el nombre. Incluso mi nombre aquí, la F es con F mayúscula y en la cuenta está mal, entonces la jala mal. Y lo demás, pues, uno puede editarlo. Compañía, esto que es la fecha, si no hace falta poner la fecha, simplemente lo eliminamos, no hay ningún problema. Vimos un tema muy interesante, importante y que nos puede salvar bastante una trabajada muy grande, que es la creación de las tablas de contenido o lo que nosotros también conocemos como índices. Entonces recuerden que nosotros lo que hicimos fue primero declarar cada texto como título, porque en la tabla de contenido no se va a agregar el texto normal o lo que aparezca acá en esta parte de los estilos. Lo que, por ejemplo, yo le doy clic a este texto, vean que dice normal. Si yo le doy clic al título, dice título uno. Entonces yo primero declaro, simplemente selecciono los títulos, les digo que son títulos, inserto la tabla de contenido aquí donde dice referencias, nada más escojo el estilo y listo. Y se agrega automáticamente con todos los puntos y las páginas donde está cada tema. Vimos creación de listas, en este caso listas con viñetas. Vimos que uno puede jalar incluso una imagen, un logo, un símbolo de internet o utilizar todos los símbolos que tenemos en la computadora, en este caso en Windows, y podemos generar nuestras propias viñetas. Vimos cómo trabajar, por ejemplo, cómo hacer una lista dentro de otra lista. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros creamos la palabra lunes y yo necesito hacerle a lunes un subtítulo, simplemente presiono la tecla tabulador. Incluso vean que la tecla tabulador en ese tipo de lista lo que pone es un punto. Nosotros la personalizamos para colocar, por ejemplo, esa flecha que está ahí. Entonces acá yo simplemente vengo, en este caso que ya tenemos listo, y simplemente escogemos la viñeta que queremos. Si yo, por ejemplo, también vimos esa parte, ya yo no quiero hacer más viñetas de esa flecha, sino que quiero seguir con el de Coca-Cola. En lugar de darle tabulador, que lo que hace es agregarme un nivel más, presiono la tecla Shift o la tecla de mayúsculas más tabulador. Entonces vean cómo él se sale. Resulta que ya no quiero hacer más la lista. Llegué hasta domingo, ya no la necesito más. Entonces le doy dos veces Enter para que Word tome como que estoy cancelando ya la lista. ¿Ok? Aquí vimos lo mismo, nada más que con lista numerada, donde eso es más que todo lo que nos piden cuando tenemos proyectos de investigación, algún proyecto que tiene bastantes temas. Vimos toda esta parte, nosotros vimos toda esta cinta de opciones de inicio, cómo agregarle un estilo, cómo crear nosotros los propios estilos de nosotros, o sea, nuestros propios estilos, cómo crearlos. Vean que incluso aquí está el que yo hice la vez pasada, porque yo le dije que creara un estilo para este documento. Cuando yo creo un estilo, puedo crearlo para él o para todos los demás. Un formato que nos estén solicitando en la empresa, lo podemos manejar de esa forma. Eh, Aquí vimos cómo ponerle formato a los párrafos. Vimos que no es lo mismo, por ejemplo, llegar yo y seleccionar y colocarle un color de fondo al párrafo. No es lo mismo, vean que él se encierra muy bonito, hasta incluso toma el cuadro, pareciera que es un solo cuadro, pero no, es que le pusimos bordes al cuadro más sombreado. No es lo mismo eso que famoso resaltador, ¿verdad? Que el resaltador es como nosotros tomar un pilot de esos que uno compra resaltador y empezar a marcar el texto. Él sombrea únicamente el texto. Vamos a ver, vimos, bueno, la cuestión del formato, la alineación, incluso vimos este submenú que tenemos aquí, donde yo puedo decirle, por ejemplo, si me están pidiendo que el documento vaya a doble espacio,
Si, por ejemplo, solo es un párrafo, me ubico en él, ni siquiera tengo que seleccionarlo, porque esto Word lo está tomando como un párrafo. Yo en todo este texto en ningún momento presioné la tecla Enter, por lo tanto, es un párrafo. Entonces, si yo vengo acá y escojo el número 2, vean cómo él incluso me pone una vista previa. Aquí estamos colocando a doble espacio ese párrafo. Y si yo quiero que sean más párrafos, recuerden que yo con el mouse me coloco aquí a la izquierda, un clic, selecciono la primera línea, doble clic, selecciono el párrafo y 3 veces clic, selecciono el documento completo. Y si aquí yo le coloco, por ejemplo, doble espacio, a todo el texto le estoy colocando doble espacio. Control Z. Vimos al final la importante herramienta de buscar, que obviamente es para ubicar un texto y no tener que leerlo todo. Vimos la diferencia de buscar y reemplazar, que el reemplazar es para buscar una palabra y arreglarla. Como les dije la vez pasada, tal vez estamos escribiendo el apellido de una persona mal, nos faltaba una H, nos faltaba alguna letra y reparamos con el famoso buscar. Entonces, es bastante útil. En este caso, este botón de seleccionar, que lo usamos muy poco, sí es, por ejemplo, importante mencionar que tenemos aquí seleccionar todo o seleccionar objetos. Si yo le doy clic a seleccionar objetos, vamos a ver acá, yo le doy clic acá y estamos seleccionando, vean que aquí no puedo seleccionar texto, sino que lo único que puedo seleccionar son imágenes, tablas y cosas así. Si yo lo desactivo, pues lo quitamos y podemos seguir seleccionando el texto. Seleccionar todo es lo mismo que presionar la tecla Control E. Control E. En inglés, uno generalmente lo que significa o cómo se diría sería All. Control A sería en este caso. Pero si yo en este momento presiono Control A, lo que hago es llamar al menú de abrir, porque estamos en la versión en español. En inglés, Control A sí seleccionaría todo. Y si yo quiero abrir algo, sería Control O de Open. Siempre es importante conocer las teclas rápidas porque nos facilitan mucho el trabajo. Pasamos a la segunda pestaña, la de insertar. Vimos la opción de, bueno, aquí tenemos lo de la portada. Página en blanco, salto de página, vimos las diferencias. Como les digo, si no recuerdan bien, ahí están los videos donde pueden ver de nuevo de dónde fue que llegamos nosotros a ese punto, donde uno, por ejemplo, si yo quiero dejar una página en blanco aquí porque necesito ponerle número o lo que sea, simplemente le doy a insertar página en blanco para que no haya necesidad de darle puro center, que es lo que tenemos que evitar. Y quedamos en la parte de las tablas. Vamos a ver aquí insertamos nosotros, si no me equivoco, después de esta imagen, insertamos un salto de página. ¿Y cómo me doy cuenta yo que hay un salto de página? Recuerden que tenemos un botón acá en el menú inicio que dice mostrar todo. Entonces vean que aquí me indica el Word que es un salto de página. Veámoslo así. Es como hacer un párrafo nuevo, pero que empiece hasta la siguiente página. Es lo mismo, porque vean que incluso tiene el mismo simbolito de la P al revés, donde yo aquí, y lo podemos observar acá, donde yo le doy Enter en el teclado. Que el Enter acá en los documentos es crear un párrafo nuevo. Entonces, vamos a ver, porque por aquí dejamos la tabla. Nosotros hicimos la primera forma. Vimos que hay varias formas de insertar una tabla. Vamos a insertar acá. Voy a posicionarme acá y voy a insertar un salto de página para empezar la tabla en la otra hoja. Y la primera forma que nosotros utilizamos es simplemente aquí. Seleccionar cuántas filas, cuántas columnas. Aquí Word me va poniendo una vista previa de cómo se va a ver esa tabla en el momento que yo le dé clic. Esa es la primera forma, muy sencillo. Vimos también que, por ejemplo, aquí yo tengo 8 filas
¿Qué pasa si yo quiero crear una nueva fila? Es hacia abajo, eso sí. Es tan fácil como ubicarme yo en la última celda y presionar la tecla tabulador. Entonces acá creamos lo que llamamos en informática un registro nuevo. Si yo quiero insertar, que lo vimos también la vez pasada, una fila entre 4 y 5, por ejemplo, es tan fácil como venir acá, nos ubicamos en el borde de la tabla y vean este simbolito de más. Yo le doy clic, lo que hago es insertar una fila nueva. ¿Ok? O puedo darle clic derecho a la fila que quiero, le doy en insertar filas encima, entonces va a insertar una fila encima de la que yo seleccioné. Si le doy en insertar filas debajo, pues obviamente lo va a insertar en la de abajo. Y con las columnas es igual. Vamos a ver la segunda forma de insertar una fila. La segunda forma es este comando que dice acá, insertar tabla. En insertar tabla, yo simplemente le digo a Excel, ok, quiero una tabla de 5 columnas y 150 filas de una vez. Y ojo, muy importante esto que está acá. Vamos a ver, yo le puedo decir a Word, y vamos a hacer el ejemplo, lo vamos a dejar así como está. Le voy a dar a aceptar. ¿Ok? Aquí me insertó las 150 filas. ¿Por qué? Porque yo necesitaba de una vez 150 registros. Eso lo voy a imprimir y necesito que se quede ahí el montón de filas en blanco. Digamos que estamos llenando acá, por ejemplo, cédula, nombre, teléfono, estamos llenando una agenda, correo y domicilio. ¿Ok? Entonces, aquí empezamos a llenar la información. Y acá, por ejemplo, digamos que la persona se llama Carlos Rodríguez Mora. Entonces, vean cómo la tabla, con este formato que tiene, esta columna no se modificó. Esta columna no cambió su ancho. Si yo vengo acá, voy a seleccionar toda la tabla. Yo con solo que trabaje encima de la tabla, ya vemos acá no sé por qué no me aparece el iconito. Vamos a seleccionarlo de esta forma. Y yo me vengo acá. Vamos a ver si es porque está muy arriba. No, no quiere seleccionármelo. Pero bueno, aquí yo en el diseño de tabla, vamos a ver, yo necesito seleccionar todo. Aquí está, seleccionar la tabla. Si no nos aparece el iconito, para eso tenemos acá en la pestaña de disposición el comando para seleccionar todo. Aquí donde dice autoajustar, si yo por ejemplo le digo que es lo normal, que diga acá autoajustar al contenido y antes de eso voy a borrar el nombre para que vean cómo se comporta. ¿Ok? Autoajustar, le damos seleccionar toda la tabla, autoajustar el contenido. Entonces vean cómo las columnas se acomodan de acuerdo a lo que contienen. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí escribo Carlos Rodríguez y vean cómo la misma columna se va adaptando al tamaño del texto que yo voy a escribir. Pero ¿qué pasa si yo sigo escribiendo? Ok, ella llega a un tope, pero resulta que ella ya invadió, digamos, muchas columnas. Si yo aquí empiezo a escribir el domicilio, le empieza a quitar campo a todos. Entonces pueda que sea un poquito tedioso trabajar en esa forma. Yo les recomiendo utilizar el famoso campo o el famoso tamaño fijo. Voy a dejarlo tal y como estaba. Ok, estamos aquí. En autoajustar le decimos autoajustar a la ventana. Entonces yo aquí empiezo a escribir y vean cómo él no va nunca a correr las columnas. Se van a quedar queditas ahí.
Y por último, tenemos el ancho de columna fijo. Por ejemplo, si yo le pongo ancho de columna fijo, nunca se van a mover para ningún lado. Nunca, por más que yo le haga. Si yo creo una tabla en blanco, vamos a dejarlo en blanco todo. Ok, le doy seleccionar tabla y le digo, por ejemplo, ancho de columna fijo, lo que hacemos es como decirle a Word, bloquee esa tabla. Bloquéela para que no cambie. Si yo le digo acá, en este momento, autoajustar al contenido, vean lo que pasa. Como todo está en blanco, ella queda de esa forma. Entonces, depende de lo que nosotros queramos, ¿verdad? Aquí empezamos a escribir y vean cómo él le va quitando espacio a las demás columnas y él se va de alguna forma ajustando a la tabla. ¿Por qué? Porque ella tiene que ajustarse a los márgenes. Entonces vean cómo pueda que se me desacomode mucho la información. Entonces no la recomiendo mucho. Entonces si le digo ancho de columna fijo, vean lo que pasa. Ellas no van a cambiar nunca el ancho porque ya quiero que quede así exactamente, que no se mueva. Entonces aquí yo le digo autoajustar a la ventana, lo que hace es agarrar todo el margen de la hoja. Entonces aquí lo tenemos con 3 centímetros, entonces vean que ya empieza exactamente en los 3 centímetros y el margen derecho está como en 2,5. Entonces ella lo que hace es ajustarse a los márgenes. ¿Ok? Entonces esa sería la segunda forma de insertar una tabla. Ya me apareció el iconito, ahora sí. Incluso podemos eliminar la tabla. Así de sencillo. Voy de nuevo aquí donde aparece el iconito. Ya sea que le demos clic derecho, en clic derecho no aparece. Diseño de tabla, en disposición, aquí está el botón de eliminar. Entonces, si yo elimino, por ejemplo, las celdas o la fila, me va a borrar únicamente esa fila. Le doy eliminar columna, me va a eliminar la que teníamos ahí. O puedo decirle eliminar tabla. Ahora, la tercera forma, que es como la que no es tan precisa, pero de alguna forma nos puede servir, es esta de insertar o de dibujar una tabla. Incluso tenemos una cuarta forma, que es jalar de Excel una tabla. Pero es tan fácil como irnos a Excel, seleccionar el rango de datos que queremos traernos y simplemente le damos clic acá en pegar, como si estuviéramos pegando una simple imagen. Ok, entonces vamos a utilizar esta que dice dibujar tabla y vean que el puntero del mouse se convierte como en un lápiz. Vamos a suponer que tenemos en este momento, un lápiz y una regla y empezamos a trazar un cuadro. Entonces yo voy a hacer una tabla, principalmente acá. Si hago esto, vean lo que pasa. Aquí me está jalando el texto, entonces necesito hacerle campo, control Z, necesito hacerle campo a esa tabla, porque no necesito que se mezcle con el texto. Entonces va de nuevo, insertar tabla, dibujar, y ahora sí, voy a dibujar. Vean que incluso aquí podemos ver a la izquierda, vean la regla, esa línea negra lo que me indica es exactamente en el margen que voy a empezar a crear. Entonces voy a pegarlo aquí en la pura orilla, lo arrastro hacia abajo, vemos la flechita de aquí arriba también y podríamos decir que ahí abarcó todo. Ese es como el cuadro principal y nosotros empezamos a trazar líneas. Por ejemplo, necesito aquí una fila arriba, trazo la línea como si tuviéramos una regla, trazamos la otra, necesito una columna por acá, necesito otra columna por acá, otra por acá y así con todos. ¿Ok? Que podemos nosotros, por ejemplo, voy a dejar la tabla así como está. Que nosotros queremos que las celdas estén del mismo tamaño y para eso tenemos aquí el autoajustar. Autoajustar a la ventana, lo que hace es
hacerse el ancho de todo. Ancho de columna fijo, vamos a ver, aquí podemos en el ancho de las columnas seleccionar toda la tabla. Vean que se pone en blanco. Aquí donde dice ancho es porque tenemos varios anchos. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo acá y le doy un 3, entonces todas las columnas se hicieron de 3 centímetros, pero se me está saliendo, entonces vamos a hacerla más pequeña. Ahí vamos ajustando hasta que llegamos al que nos interesa. El alto también está diferente. Entonces yo voy a ir cambiando acá el ancho de las columnas para que queden exactamente de un mismo ancho. Obviamente esto es más tedioso, el de dibujar, pero el de dibujar yo puedo utilizarlo de otra forma. Por ejemplo, yo vengo acá, ve que incluso aquí, dentro de ella misma, tenemos el comando de dibujar. Entonces, en dibujar, yo, por ejemplo, necesito, esta celda no la voy a utilizar, entonces yo la tacho. Paso una línea de lado a lado. Paso una línea de lado a lado también. Entonces, vean cómo ahí está, ya estamos utilizando la función de dibujar tabla. Por el contrario, tenemos aquí también el botón de borrador, que lo que hace es borrar las líneas. Y vean que el puntero del mouse se convierte en un borradorcillo. Necesito borrar esta, por ejemplo esta otra de acá. Lo que nosotros ocupemos hacer y ya está convirtiendo esto en una sola celda. ¿Ok? Entonces, muy importante esa parte. Incluso aquí nosotros, si ya no quiero borrar nada más, le doy escape. Así de fácil. Resulta que tenemos aquí un botón que dice dividir celdas. Recuerden que eso es para agarrar yo una celda y dividirla en varias. Por el contrario, si yo quiero, por ejemplo, que estas 3 celdas sean una sola, tenemos el botón de combinar. O llamamos al borrador y le borro estas dos líneas y también funciona igual. Ahora, el dividir tabla, vean lo que hace. Eso es algo que la gente pedía a gritos antes. Va de nuevo, yo estoy ubicado en la segunda fila, exactamente. O me voy a ubicar en la tercera. Si yo le doy clic al botón, está en la pestañita disposición, y le digo dividir tabla, lo que va a hacer es, pues exactamente donde estoy, tirarlo hacia abajo. Y vean cómo me está dejando acá un espacio en blanco, por si yo lo que quiero es insertar simple texto. Entonces son opciones muy, muy útiles. Ya Word convirtió esto en 2 tablas diferentes. Control Z, Control Z. Vamos a volvernos para que nos deje la tabla sola. Entonces, con las tablas también vimos la vez pasada cómo colocarle un color de fondo o de relleno, el tipo de la letra, los bordes, que es tan sencillo como venir nosotros acá. Seleccionamos toda la tabla, venimos donde dice diseño, aquí escogemos el estilo del borde que queramos, por ejemplo este que es una línea doble azul, escogemos el color, escogemos el grosor y ahorita lo que está esperando Word es que yo ya escogí el borde, ahora sí, ¿a qué se lo voy a aplicar? Como tengo seleccionada toda la tabla, le digo acá todos los bordes. Entonces lo aplico a todos. Ojo que a estas líneas no me las aplicó, entonces yo puedo utilizar acá. Vamos a ver si puedo utilizar en este momento el dibujar tabla. Entonces, como yo lo que tengo seleccionado es aquel borde, vean lo que hace. Aquí no se ve bien, pero es el borde que yo tengo seleccionado al otro lado. Entonces ya pude ponerlo todo igual. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros podemos personalizar un montón. Importante. Vamos a cancelar acá. Esta función de acá, de que dice alineación. ¿Cómo quiero alinear yo el texto? Por ejemplo, quiero agregarle a esta columna de acá, perdón, a esta tabla de acá, una columna a la izquierda que va a tener un título. Entonces yo voy a insertar una columna nueva. Me posiciono acá arriba, clic derecho y le doy insertar columnas a la izquierda. Entonces ya tenemos una nueva columna.
Vamos a hacerla un poquito más angosta porque el texto de acá va a aparecer así para arriba. Entonces, voy a convertir todas estas celdas en una sola. La selecciono y ya sea que le dé clic derecho, combinar, aquí tenemos también el botón. Entonces ya se convirtió en una. Entonces acá yo voy a escribir, por ejemplo, agenda, vamos a ponerlo así, agenda telefónica. ¿Ok? Ella en este momento está con el autoajuste según el contenido. Yo no quiero que se mueva del tamaño que tenía, entonces voy a devolverme un poquito. Ahí nos quedan 10 minutos de clase, me está diciendo Zoom. Recuerden que simplemente volvemos a ingresar. Acá voy a borrar todo esto y le voy a decir a la tabla que el autoajuste va a ser fijo. ¿Ok? Entonces ahora voy a escribir agenda telefónica. Ahora sí, yo vengo acá en ese texto, perdón, en estos comandos de acá y le digo dónde quiero alinear exactamente ese texto. Entonces en el puro centro ven que él busca un lado aquí diferente y en el centro es centrado tanto horizontal como vertical. Y este botón que tenemos aquí de alineación, yo le voy dando clic. Por ejemplo, aquí lo alinea viéndolo hacia la derecha y aquí hacia el otro lado. Y listo. Ya tenemos un texto alineado de forma diferente utilizando este botoncito de acá. Otra opción muy interesante es, vamos a insertar aquí otra tabla. Voy a darle insertar tabla acá. Digamos que yo se me cambió o inserté a mano y tenemos esas columnas de esa forma, de diferente tamaño. Yo puedo seleccionar la tabla, acá donde dice disposición, le puedo decir distribuir columnas de un mismo tamaño. Entonces, si yo le doy clic acá, vean que lo que hace es dejarme todas las columnas exactamente del mismo tamaño. Ese botón también es muy útil. En el caso de la fila, también. Si tenemos filas de diferente tamaño, pues ahí tenemos el botón. Ok, eso con respecto a las tablas. En imágenes, que es muy sencillo, todo esto, esta parte de ilustraciones es muy fácil. ¿Cómo inserto yo una imagen? Algo tan sencillo como irnos nosotros a la llave o donde sea que tengamos el archivo. Le damos control C o le damos clic derecho copiar o incluso podemos arrastrarlo y podemos venir acá y darle control V o pegar o soltar. Pero aquí tenemos un botón exclusivo para eso. En imágenes, por ejemplo, yo le digo desde el dispositivo y puedo jalar una imagen desde la computadora. Así de sencillo. Nada más le damos insertar. Podemos insertar imágenes de archivo. Vamos a ver, este de archivo lo que hace es buscar lo que antes nosotros llamábamos en el Office antiguo, el famoso clipart, que era como una biblioteca multimedia que traía el Office con imágenes, sonidos y videos de temas que yo quería, de lo que yo quisiera insertar. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la computadora, entonces yo aquí puedo escribir computadora. Ok, está en mayúscula, creo que en mayúscula no funciona. Computadora tampoco funciona. Entonces, vean que es un poquito limitado esta parte. Son imágenes aleatorias que simplemente le damos clic, inserción y ya la inserto. Si no, aquí tenemos por temas. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver si hay algo de tecnología, comunicación, qué sé yo. Es un poquito tedioso. Este que dice iconos, lo vamos a ver porque aquí tenemos otro botón. Aquí arriba tenemos otro botón dedicado a eso. Personas recortadas. ¿Qué significa esto?
hay un tipo de imagen que se llama PNG. El tipo de imagen PNG lo que hace es, eh, y vamos a insertar aquí una persona, por ejemplo, vamos a insertarla a ella, le doy clic, inserción, y entonces vean cómo lo que hace Word en este caso es que inserta una imagen PNG. Ese tipo de imágenes, como les decía, lo que tiene es que le pone el fondo transparente. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en el documento tengo un fondo rojo, pues el fondo se va a ver rojo. Esta de acá sale sobrando, vamos a quitarla. Y esta de acá la vamos a hacer más pequeña porque está sumamente grande. Y la vamos a utilizar para irle haciendo cambios y agregando otras cosas. Entonces, como les digo, ese tipo de imágenes es con el fondo transparente o como decía ahí, personas recortadas. ¿Ok? Vamos a ver, qué sé yo, agrícola, lo que es equipo. Ahí tenemos por temas. Como les digo, un poquito limitado. La otra opción de insertar imágenes es de imágenes en línea. Entonces aquí, en los dos casos, necesitamos internet. Acá, vean que lo que dice es que utiliza tecnología Bing. El Bing es el buscador que creó Microsoft hace varios años ya y que nadie usa. En realidad, todos seguimos utilizando Google. Si estuviéramos en un curso de computación de hace 20 años, 25 años o 20 años, para que no nos vayamos muy atrás, que el Internet ya ahí estaba bastante en auge. Y yo les dejo una tarea, busquen tal información, estaríamos utilizando un buscador que se llama Altavista, por ejemplo, era uno de los que se utilizaba más. Había otro buscador que se llamaba Terra. No existía Google, el más famoso que fue una empresa multimillonaria que ya va saliendo, la famosa Yahoo, que lo que hacía era un buscador. Google empezó a meterse y a meterse que ya en todo lado, hasta en los teléfonos, nosotros tenemos el Google. Eh, los teléfonos que son Android, ustedes verán que ellos de una vez traen la búsqueda de Google como automática. ¿Por qué? Porque Android es creado por Google. Entonces ellos como que se han metido por todo lado con nosotros. Entonces, vamos a ver. Aquí, como les digo, estamos utilizando Internet. Entonces, voy a utilizar la palabra computadora. Como aquí estamos buscando en Internet, eso es como buscar en Google. Entonces, vean el montón de temas que me aparecen acá con respecto a lo que yo estoy buscando. Si yo, por ejemplo, escribo computadora PNG, que es el tipo de archivo que yo les estoy diciendo, entonces me está agregando archivos o imágenes que son con el fondo transparente. Siempre que escriban eso es para que sean imágenes con el fondo transparente. Entonces yo quiero esta computadora de acá, le doy insertar. Dice que error al importar. Vamos a ver, no la descargó. Vamos a ver de nuevo. Computadora PNG. Vamos a ver de nuevo, vamos a tratar de jalar otra. Esta de acá, insertar. Ok, aquí está. Y tiene el mismo concepto del fondo transparente. Vamos a ver. Importante. Las imágenes, yo le puedo decir cómo quiero que se comporten. Cómo quiero que se comporten con respecto al texto. Entonces, en este momento, esas, esas esas imágenes, perdón, se están comportando como un texto. Yo vengo acá, vean que tengo seleccionada la imagen, me doy cuenta que está seleccionada porque tiene los puntos afuera, que está encerrada en un cuadro. Yo simplemente arrastro, ¿verdad? Para cambiarle el tamaño. Puedo girarla de esta forma, darle vuelta. Ya muchos tenemos eso ya más que controlado porque hasta en el teléfono uno puede hacerle zoom a las imágenes
o cambiarles el tamaño o rotarlas. Le podemos hacer de todo. Entonces ya estamos un poquito familiarizados con eso. En este momento, si yo sigo escribiendo acá, por ejemplo, vean cómo la imagen se va corriendo porque ella está creyendo que es un texto. Incluso yo la puedo hacer tan pequeñita como el tamaño de una letra. Vamos a hacerla pequeñita. Entonces vean que él está ahí casi que prácticamente como un texto.